cerrada la empresa sin producir. Me tocó, pues, lógicamente, desemplear a mis empleados, pues no, me quedé con uno solo, que es como que, digamos, uno de los líderes que yo tenía y pude quedarme con esa persona. Pero mientras tanto, en esos 7 meses, lo que hice fue capacitarme para cuando viniera la nueva temporada, Ujú. pues lo íbamos a hacer de una manera distinta porque el mundo estaba dando un cambio y mi empresa tenía que dar un cambio con ese mundo. Y ese mundo fue el digital. Una roca de carbón, antes de ser un diamante, primero pasa por presión y fuego para lograr convertirse en esa piedra preciosa. Es por eso que escuchando Inquebrantable Podcast comprenderás que tú también puedes ser como un diamante, fuerte e inquebrantable. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están a todos? Buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Rocío Patricio, te agradezco mucho por estar aquí. Esto es Inquebrantable Podcast y hoy tengo como invitado a un emprendedor serial, una persona que es enfocada pues en donde pone el ojo, pone la bala. Actualmente tiene diversos negocios y es también experto en marketing digital. Hoy viene a compartirnos cómo la disciplina ha sido clave para cada meta y cada emprendimiento que se ha propuesto. Bienvenido, Manuel, bienvenido a Inquebrantable Podcast. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Rocío, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, de verdad, un placer. Ya varios años, ¿no? Sí, Conociéndonos y pues viendo también tu carrera de emprendimiento y motivación, disciplina. Pues admirable, admirable 100%. gracias, gracias. Es un gusto tenerte aquí y como tú dices, muchos años ya de conocernos y yo también te he visto así emprender y crecer y he aprendido cositas de ti que las he implementado porque me inspiraste en el tiempo que yo estaba tratando de ver qué hacía. Qué Ya bueno, es que yo regresé, que estaba ausente por un tiempo, regresé y una de las personas que me inspiró a reiniciar con esta idea de hablar en público fuiste tú. qué bueno, qué bueno. Me contenta ser parte de ese crecimiento porque de hecho esas son las verdaderas amistades, no los que se las pasan 24 horas pegado ahí con la persona, sino quienes pueden, aunque sea, aunque esté ausente, sumar un poco a esa otra persona y eso es agradable. Exacto. Bueno, cuéntanos, para que te conozca la audiencia un poquito mejor, cuéntanos más acerca de ti. ¿Quién es Manuel Freites? Bueno, Manuel Freites, yo siempre he dicho que es una persona común y corriente como cualquier otra, que solamente quiere aportar algo al mundo y no quiere solo consumir oxígeno, como quizás hay algunos que solo consumen oxígeno y viven una vida sin propósito. Entonces, digamos que yo solamente soy alguien común y corriente que intenta no solamente dedicarse a consumir oxígeno, sino aportar algo a la sociedad para, pues, nuestro crecimiento. Eso es Muy Manuel bien, Freites. muy bien, muy bien. Así de simple, sencillo y carismático. Bueno, entonces cuéntanos ahora, entrando ya en el tema, antes de entrar en el tema, digo, ¿hay alguna adversidad que hayas enfrentado en esto de los emprendimientos, de tus negocios, algo que te ha forjado? Bueno, algo muy importante que pusiste allí, la disciplina. Siempre he intentado que sea más grande que mi sueño, porque cuando un sueño es más grande que una disciplina, pues sencillamente es una ilusión, es algo que uno quiere alcanzar, ¿verdad? Pero nunca va a lograr, porque obstáculos siempre va a haber. O sea, si me pongo a contarte todos los obstáculos que he tenido en mi vida desde que empecé a emprender, no terminamos hoy ni en un mes, porque tendríamos que hacer un libro prácticamente. Pero Sí. siempre enfocado en esa meta, en ese sueño que he querido alcanzar y es como te lo describí hace un momento y es aportar algo a nuestra sociedad, ¿verdad? A nivel mundial. Y pues, lógicamente, yo sé que al intentar aportar ese crecimiento a la sociedad, eso va a ocasionar un resultado, tanto financiero como de liderazgo, emocional, en todos los sentidos de mi vida. Y pues digamos que ahí es donde estoy todos los días dándole a esa X, a ese enfoque, sin perder ese enfoque, como lo dice el libro del doctor Camilo Cruz, El Factor X, que lo recomiendo, por cierto. Cuando tú te enfocas en un punto y solamente te dedicas a eso, y si tú dices, lo voy a lograr y voy a hacerlo y voy a hacerlo y voy a hacerlo,
Y pasan los años, pues a veces uno se traza metas que no alcanzas, pero si no las alcanzas no importa, tú continúas y continúas y continúas. Entonces llega un momento donde las cosas se empiezan a dar, ¿verdad? Pero aun cuando se dan, hay obstáculos. Siempre, siempre va a haber obstáculos. De hecho, yo tengo un pensamiento que dice, cuando hay obstáculos en tu vida, entonces vas bien. Cuando no hay obstáculos en tu vida, entonces trata de cambiar lo que estás haciendo porque las cosas van mal, porque siempre, siempre va a haber un obstáculo. Oye, muy padre lo que estás diciendo. Me encantó lo que dijiste al principio, que cuando un sueño sin disciplina es solamente una ilusión y eso es como que, wow, un abrir de ojos, ¿no? Y sí, como te digo, te he conocido por mucho tiempo y quiero mencionar que también, para que la audiencia sepa, ¿tú vienes de dónde? ¿De qué país eres? Yo soy venezolano, ¿verdad? Ujú, Y actualmente vivo en Colombia, vivo en Bogotá. He sí, pasado por varios países, pues en eso del emprendimiento. Hace un ujú, tiempo estaba en Ecuador, recuerdo. En Ecuador sí, me tocó duro también. Ahí fue uno de los uf, obstáculos duros que viví intentando emprender en ese país. Hasta dulces en la calle fui a vender, el rechazo de la gente hacia estos lados. En ese tiempo había mucha xenofobia hacia los venezolanos, y wow, entonces la gente, pues, había mucho rechazo, ¿no? Y pues mm, todo eso me tocó vivirlo, regresé a mi país. Igual volví a emprender porque eso es lo mío. Digamos que yo soy, entre comillas, esclavo de mi emprendimiento, de mi vida de emprendedor. sí, Eh, Porque es lo que me gusta. O sea, si yo no estoy emprendiendo, sencillamente no soy yo. ¿Ok? Yo siempre ujú, estoy ahí luchando, siempre estoy haciendo lo que me gusta, que es emprender, y ujú. equivocándome como siempre, equivocándome porque de las equivocaciones es que uno va aprendiendo y va haciendo las cosas cada vez más inteligente y cada vez mejor. Ujú. Oye, qué interesante. Yo no sabía, bueno, creo que sí llegué a escucharte que estabas en Ecuador, pero no sabía el por qué y qué hiciste ahí. Entonces Sí. regresaste a Venezuela y en Venezuela empezaste a emprender otra vez y luego te fuiste para Colombia, ¿verdad? Actualmente Correcto. estás en Colombia, ¿sí? Sí, correcto. Yo regresé a Venezuela, monté una Ujú, empresa de pesca, tuve varios ujú, pescadores, tuve 3 botes de pesca, pues fue un tiempo bien bonito que viví allá. ujú, Luego cae una crisis de combustible en Venezuela ujú, y yo dependía de un 80% del combustible porque eran motores fuera de borda. ujú, Esa crisis, pues lamentablemente hizo un quiebre, ¿verdad? En la empresa que yo había creado, que tenía 1 año y medio. Sin embargo, yo continuaba, ¿no? Como todo, ahí, pero acá en Colombia me sale una oportunidad de negocios, ujú, me ofrecen una sociedad, ¿verdad? En una de empresa de cirugía plástica, y pues me pareció bastante atractiva y sencillamente decidí decidí venirme a emprender este nuevo negocio, el cual hoy ya llevo 3 años y gracias a Dios ha funcionado bien. Y pues asimismo en esos 3 años me he capacitado en muchas áreas como trader profesional en criptomonedas, como marketing digital o trafficker profesional. Trafficker es para atraer las ventas y personas para poder vender en tu negocio. Asimismo, pues he montado empresas ya en otros países, gracias a Dios, hasta en mi propio país. Y bueno, digamos que ya esa piedrita de tanto darle al martillo ya se ha ido reventando y sacando esa piedra preciosa que es la que yo siempre estaba buscando. sí, oye, por lo que veo, eres una persona muy versátil. Hay personas que se enfocan en un solo tipo de negocio, pero yo veo que tú le entras a todo, ¿verdad? Sí, Entonces, porque sí, yo no me considero especialista en un área, y si hablamos de ujú, una especialización es en liderazgo, porque ujú, la empresa, el rubro que sea, puede ser música, puede ser un pez, puede ser una cirugía plástica, pero si no tiene un liderazgo, un ujú, fundamento, pues no funciona. Entonces, sí, no importa la empresa que sea, lo que importa ujú, es el liderazgo que tenga esa persona que crea esa empresa. Entonces, porque digamos que el oficio se aprende, todo, ujú, nadie, o sea, nadie nace aprendido.
Nadie nace aprendido, nadie nace sabiendo de peces, de cómo se pesca, de cómo se hace una cirugía plástica, de cómo se toca una guitarra. Nadie sabe eso, son oficios que se aprenden. Mientras que eso estaríamos hablando de la aptitud, pero mientras que la actitud con C, el carácter del liderazgo, eso se forma con valores. Y eso es lo que hace crecer una empresa. Y al final de cuentas, el manejo de un negocio es lo mismo. O sea, como tú dices, puede ser diferente industria, pero el manejo del negocio el fundamento es el mismo. Así es. Entonces, eso pues es muy bonito hacer así, o sea, tener esa mente abierta de, ok, le entro a este negocio, no sé de qué se trata, pero lo aprendo. Entonces, esa es tu mentalidad. Muy bien. Correcto. Oye, y vamos a hacer no sé en qué parte de esa transición, de ese reinicio de negocios o ese proceso de tus negocios, ¿en qué parte te tocó la pandemia? ¿En qué situación estás en ese momento? Esos 2 años. Sí, bueno, en ese momento yo ya tenía alrededor de 1 año en la empresa de cirugía plástica, ¿verdad? Okay. Pero, como te digo, cuando ya pasas procesos anteriores, fracasos anteriores, vas aprendiendo y te vas preparando para el futuro. ¿Qué pasa? Que nuevamente me cayó un obstáculo en esta empresa como en la empresa de pesca anterior, el cual en aquel momento sí decidí no continuarla. En este momento ya digamos que me había blindado, me había preparado, había creado un blindaje para poder soportar cualquier crisis que viniera a mi vida. Luego de esto, lo que hice fue diversificarme, hice estrategias mientras yo estuve 6 meses o 7 meses cerrada la empresa sin producir, ¿ok? Me tocó, pues, lógicamente, desemplear a mis empleados, pues no, me quedé con uno solo, que es como que, digamos, uno de los líderes que yo tenía y pude quedarme con esa persona. Pero mientras tanto, en esos 7 meses, lo que hice fue capacitarme para cuando viniera la nueva temporada, pues lo íbamos a hacer de una manera distinta porque el mundo estaba dando un cambio y mi empresa tenía que dar un cambio con ese mundo. Y ese mundo fue el digital. Ahí entendí que el mundo estaba cambiando a la era digital por necesidad, por una pandemia que nos cerró a todos, nos encerró en la casa y lo único que quedó fue el internet para comunicar. Así que yo aproveché ese tiempo para capacitarme, para especializarme aún más en el área online y hacer crecer mi empresa una vez que ya pudiéramos abrir puertas nuevamente, y así fue. Una vez que pudimos abrir puertas, hicimos nuevas alianzas, hicimos nuevas estrategias de marketing digital. Ya yo era un experto en marketing digital en ese momento, ya no era el Manuel principiante que no sabía mucho de una cirugía o que no sabía mucho de una estrategia de marketing digital y de publicidad para llegar a nivel mundial. Y pues los resultados se han visto, gracias a Dios, después de esa pandemia. Pero fue por eso, porque primero viví un fracaso para poder aprender y hacerlo de una manera más inteligente ahora. O sea que para ti la pandemia fue como un trampolín a donde estás ahora, ¿no? Porque bueno, yo también me identifico con eso porque es cierto, cuando fue lo de la pandemia, bueno, para mí no, creo para nosotros que estábamos acostumbrados al internet, a trabajar por internet, pues no fue una sacudida. La mayoría de las personas que trabajaban en oficina, pues sí tuvieron que adaptarse a hacer algo diferente. Y pues nosotros que ya estábamos en las redes, pues ya estábamos, ok, vamos a tomarlas ahora sí más sólidamente y vamos a ver qué más podemos hacer con esta situación. Entonces, eso como que nos hizo que hiciéramos más de lo que ya estábamos haciendo. O sea, que nos sacamos de esa zona de confort en la que estábamos así muy a gusto, pero no, ahora sí realmente es la buena. O sea, realmente aquí vamos a ver de qué cueros son las más correas, ¿no? Por decirlo así. No había la palabra, pero eso es lo que los mexicanos decimos así. Pero bueno, entonces, entre todo eso, ¿qué te inspiró a continuar luchando en ese momento en el que estabas así como que llega un punto donde uno, claro, siempre somos humanos y digamos, ¿qué hago? ¿Y qué te inspiró a seguir? Bueno, yo también en pandemia, así como intenté buscar y enfocarme en especializarme en el área empresarial, también estaba viviendo un quiebre familiar, ¿ok?
yo con mi ex esposa y mi hijo, y eso fue un golpe duro para mí, ¿verdad? Entonces, allí hubo ese quiebre, ¿verdad? Y digamos que después de superar esas emociones, esas cosas que iba pasando en esos meses, en ese momento, pues un impulso grandísimo fue mi hijo, ¿ok? Fue mi hijo en trascender porque yo siempre me he considerado líder y pues todo empieza desde adentro, empieza desde uno, luego desde casa, desde tus hijos, tus hermanos, porque yo siempre he dicho, donde tú no puedes liderar tu entorno, jamás vas a poder liderar afuera. Y digamos que en ese momento, porque claro que tuve mis épocas bien tristes, bien solas, viví soledad, viví momentos muy fuertes. Llegó un momento donde yo dije, bueno, tienes que levantarte, no puedes seguir aquí en este hueco que te encuentras, tienes un hijo que está creciendo, que tú eres el responsable de ese crecimiento, de esa crianza, de ese liderazgo, independientemente de lo que haya sucedido entre su madre y su padre, pues el niño no tiene la culpa absolutamente. Yo creo que lo mejor es que tú en este momento te levantes, mira cómo lo han hecho los grandes que tú sigues, los grandes líderes que también han sufrido quiebres familiares y cómo han logrado, pues, levantarse e impulsarse. Entonces, digamos que uno de mis impulsos muy fuertes fue mi hijo en ese momento de mi quiebre familiar, fue el poder saber que yo tenía que levantarme, apretarme los pantalones, porque en la vida suceden cosas que a veces uno no lo espera. Yo jamás en mi vida he esperado un quiebre familiar, o sea, eso creo que nadie lo espera. Y nadie se casa esperando, bueno, voy a casarme para un quiebre familiar, eso no sucede así, pero en Sí. el camino, pues la vida da muchas vueltas, ¿verdad? La vida da muchas vueltas, todos cometemos errores, sin embargo, así como siempre lo he dicho, todos tenemos permiso o tenemos ese derecho, no permiso, tenemos Ujú. ese derecho a perdonarnos nosotros mismos, más allá de Así que otras es. personas nos perdonen, porque pues ya eso depende de la otra persona y del corazón y de los valores de la otra persona, y yo creo que nadie debe frustrarse si en algún momento se equivocó con aquella otra persona, pidió perdón genuinamente y esa Ujú. persona no quiso perdonarlo, no es para que uno se sienta mal toda la vida, ya eso depende de aquella persona. Por eso es que primero, pues, me tuve que perdonar a mí mismo, ¿bien? Y a partir de allí enfocarme en triunfar porque había una descendencia que ya yo había decidido iniciar, que en este caso es mi hijo, y él necesitaba ver un padre en las alturas, no un padre allá en el infierno donde estaba en ese momento, y ese fue mi Sí. impulso, mi hijo. Qué bonito, gracias por abrir tu corazón y compartir esto, esta pequeña parte de tu vida que no cualquiera lo hace, no cualquiera admite que comete un error y que o sea, muchas personas esconden, sobre todo las personas que hacen negocios, esconden esa parte de su vida y que tú lo hayas compartido aquí, lo agradezco muchísimo porque así muchos papás van a ver que pues ellos también tienen que ser, saber y conocer esa parte suavecita de su corazón para perdonar, y más como dices tú, para perdonarte a ti mismo, porque si tú no te perdonas a ti mismo primero, ¿cómo vas a perdonar a los demás? Si no te amas a ti primero, ¿cómo vas a amar a los demás? ¿Y cómo le vas a enseñar a tu hijo a decirle, perdona, ama, si tú no has perdonado y no has Así amado? es, ¿Sí? así es, Entonces, así es. gracias por eso, gracias por eso. Bueno, ahora una pregunta, bueno, ¿qué consejo, ahora que lo mencionas, qué consejo le darías a mujeres o hombres que han estado en tu situación? Bueno, esa es una pregunta bastante profunda, ¿no? En Sí. cuanto a las mujeres, ahí yo siempre he dicho, y quizás a veces suene duro, mujer, no naciste solo para lavar calzoncillos, naciste para ser grande. Y yo creo que durante generaciones nos han enseñado que la mujer es prácticamente es la de la casa y el hombre es el que trabaja, ¿verdad? Y en cierto modo, aunque el mundo ha cambiado, todavía quedan paradigmas allí en la sociedad y hay muchas mujeres que pues se limitan a eso. Y bueno, es que si nos vamos al derecho y nos vamos a la parte legal, siempre la mujer se queda con el niño, siempre la mujer la que queda con el hogar y le entregan toda esa responsabilidad a la mujer. ¿Por qué? Porque todavía hay machismo hasta en las leyes. Pero Mm. saliendo de eso, lo importante es que la mujer, ¿verdad? La mujer se llene
tiene doble trabajo porque tiene que llenarse de valor, romper esos paradigmas que quizás crecieron con sus familiares, con sus padres, o el ejemplo que vieron sus padres, ¿verdad? Y saber que la mujer es líder también, que la mujer es muy capaz y que la mujer tiene un nivel natural tanto de fortaleza, de disciplina, más allá del hombre. A nosotros los hombres naturalmente nos toca crear esa disciplina. A la mujer no, a la mujer la naturaleza la obliga a ser disciplinada. Por ejemplo, le toca un embarazo, a ti te toca sí o sí pasar los procesos de tu embarazo, el primer mes, el segundo mes. O sea, la naturaleza te obliga a ser valiente, la naturaleza te obliga a ser disciplinada porque ya ustedes vienen con eso. Entonces, digamos que la mujer tiene esa habilidad y esa ventaja sobre nosotros los hombres, pero tiene una desventaja mental, que son los paradigmas que nos han creado, donde ella es incapaz, donde la mujer es frágil, y sí, es frágil para unas cosas, pero es fuerte para otras. Y de ejemplo tenemos a Rocío Patricio, todo el proceso que ha vivido en su vida, el cual yo vengo siguiendo desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces yo creo que sí se puede ser poderosa, que sí se puede ser líder, que sí una mujer puede lograr lo que le dé la gana, ¿ves? Pero todo empieza aquí, todo empieza en ti, en saber que eres disciplinada naturalmente, solamente tienes que aceptarlo y empezar a trabajar en eso, que sí puedes soñar y sí puedes lograrlo. Y con obstáculos pasamos todo. Y en cuanto a los hombres, pues yo digo que apretarnos los pantalones porque las mujeres hoy en día se están levantando, ¿verdad? Y nos están sacando ventaja. No es que es una competencia, porque no hablo de competencia, hablo es de más bien de saber hacer un equipo, ¿verdad? Con las mujeres y aprovechar más bien este tiempo porque considero que las mujeres tienen un nivel de inteligencia también mayor que nosotros los hombres y aprovecharnos de eso, porque como me estás diciendo un consejo para los hombres, aprovecharnos de esos hombres, ¿verdad? Y si es el caso que tienes una mujer, no permitas que sea una persona inútil a tu lado, sino que ayúdala, impúlsala, dale esa fuerza de hombre que naturalmente tenemos nosotros, esa fuerza de apretarnos los pantalones y decir, bueno, continúa, ¿no? Nosotros los hombres somos un poquito más fríos en esa área de poder, tenemos la capacidad de levantarnos y quizás un poco más rápido y menos emocional que las mujeres, no nos apegamos tanto a las cosas y eso es algo natural también del hombre porque así somos creados. Entonces yo diría que es como una bomba donde si podríamos identificar entre un hombre y la mujer las virtudes que tenemos, unimos eso, pues podemos alcanzar lo que nos dé la gana y lo que queramos en nuestra vida. Así que, hombre, apretarse los pantalones, te caíste, levántese, perdónese usted primero, es lo primordial, perdónate, luego que te perdone, amárrese los pantalones y continúe. ¿Por qué? Porque hay una familia, hay una generación, hay conocidos que están esperando que tú triunfes, están esperando que tú triunfes, aunque no te lo digan, créeme que yo soy, pues, tengo experiencia y ellos no, quizás no te lo dicen por pena, por orgullo, por lo que sea, pero en el fondo, ellos están esperando que su líder, que eres tu hombre, que su líder se levante y triunfe, que eres tu mujer también, se levante y triunfe, porque ¿quién va a proteger a tu familia si tú no triunfas? ¿Quién va a protegerlos? Dime, aquí automáticamente pasa esto, Rocío, cuando uno no triunfa en la vida, lamentablemente la mentalidad pobre piensa, voy a pensar en el primo que es millonario, si a mí me pasa algo en pandemia, el primo millonario me ayuda. No, eres tú, el líder eres tú y tu familia está esperando que triunfe. ¿Qué pasa si tu mamá se enferma, si tu perrito, tu gato, tu loro, tu ser querido se enferma y tú no tienes dinero, tiempo, liderazgo para protegerlo? ¿Quién los va a proteger? Porque son los tuyos. Tú tienes que levantarte, tienes que apretarte los pantalones y seguir adelante y continuar y proteger y arropar a los tuyos y decirle, hey, tranquilo, no te preocupes que ya yo me preparé en el secreto para que cuando llegaran estas crisis mundiales, aquí estoy yo para protegerlos porque para eso me entregó esa responsabilidad Dios, la vida, el universo, en lo que tú creas, te lo entregó a ti. Y ahorita actualmente no es un secreto que estamos pasando una crisis mundial, lo de Rusia, Ucrania, China queriendo agarrar el poder mundial. No te extrañes de que venga una crisis mundial nuevamente, no necesariamente una pandemia, enfermedad, pero sí una crisis de guerra. No es que yo sea un profeta, ni mucho menos, sencillamente leo y me doy cuenta de lo que está sucediendo. Y si tú no te preparas en este momento, si no te blindas para blindar a tu familia,
Dime hombre, dime mujer, si todavía estás pensando, no, es que él me dejó, no, es que fracasé, no, es que yo soy un desgraciado porque Ujú. soy mi familia, no, es que yo, los negocios no son para mí porque siempre fracaso. Si todavía estás pensando en eso, te llega la crisis, imagínate. Oye, no, pero ya estamos en crisis. Ahorita ya estamos en crisis. Lo que Correcto, pasa es que nadie lo quiere ver. Te están diciendo, vamos a entrar en crisis. No, ya estamos ya en crisis. estamos Ya así, la crisis empezó desde la pandemia. correcto, Desde la pandemia empezó la crisis porque ahí empezó a bajar todo. O sea, así los es, precios se fueron subiendo y la gente pues no podía trabajar, no podía hacer nada. Ahí se empezó a ver la crisis y aquí la gasolina simplemente esa es una indicación de que ya estamos en crisis. así es Pero correcto, pero bueno, como tú lo dices, hay que blindarse y empezar a pensar en dejar lo emocional, empezar a dejar que la inteligencia sea la primera en que se imponga y las emociones hay que controlarlas, no apagarlas ni dejar, tratar de decir, no me voy a poner emocional. Sí, ponte emocional cuando lo necesites, pero que no te controlen las emociones. Usa más tu inteligencia, tu forma de pensar, ten más claridad de cómo es que vas a hacer tu planificación de negocios, tu planificación familiar, etcétera, ¿no? Tu planificación de finanzas, para que no, como dice, bueno, no te agarre la crisis o no te encuentres en una situación que sea, que te puedas arrepentir, que pudiste haber hecho algo ahora y ya mañana pues no va a haber oportunidad. así Bueno, es. entonces ahora cuéntanos un mito de negocios o de la vida que quieras mentir. Bueno, un mito es que lamentablemente en los negocios pensamos que el fracaso es el fin, ¿verdad? Entonces Ujú. siempre pensamos que al fracasar en un negocio ese es el fin de tu vida, ese es el fin del emprendimiento y realmente el fracaso es una manera nueva de comenzar otra vez, pero más inteligente, mucho más inteligente. ¿Por qué? Porque ya tú no vas a cometer los mismos Sí. errores anteriores. Entonces, en el mundo empresarial, en el mundo, es que el fracaso es para todo, ¿no? En el mundo empresarial, en el mundo familiar, en donde tú, en cualquier área de tu vida, el mito que se maneja es que cuando fracasas, ya, perdiste. Sí. Perdiste y perdiste todo y ya tienes que lanzarte al olvido y empiezas a hacer otra cosa nueva y ya no vuelves a intentarlo. Si eras emprendedor, ahora prefieres meterte a empleado. Si no sé, si X o Y en cualquier área de tu familia también, si tenías un amigo, no vuelves a buscarlo por ese fracaso, etcétera. Y eso sencillamente es un mito que también nos han metido en la cabeza esa educación o mala educación, ¿verdad? Que nos han ensuciado el cerebro, donde el fracaso es el fin. Si fracasaste, ve y dedícate a otra cosa. No, fracaso no es el fin. El fracaso es una manera nueva de comenzar otra vez, pero más inteligente. Así de sencillo. Entonces muchas veces queremos ser como esos grandes, ¿verdad? Ay, que mira, o admiramos a Jeff Bezos, a Bill Gates, a Steve Jobs y cómo alcanzaron sus éxitos, pero ellos sencillamente, yo me pongo a analizar y ellos tienen las mismas 24 horas que nosotros, pero porque ellos sí lo alcanzaron y nosotros no. Sencillo, rompieron esos mitos donde el fracaso era el fin y dijeron, he fracasado tantas veces, ok, he aprendido tantas veces de cómo hacerlo otra vez, pero de manera más inteligente. Y hoy en día son lo que son. Hoy en día, pues, tienen el poder que tienen. Así que a romper esos mitos del fracaso, a romper esos mitos del fracaso, que el fracaso no es el fin, el fracaso es un aliado, el fracaso no es un enemigo, eso es un mito, que el fracaso es tu enemigo, no, el fracaso es tu socio. Es más, yo soy socio del fracaso, porque el fracaso me enseña y me capacita a hacerlo mejor cada vez. Y entonces yo, gracias fracaso, porque aprendí algo nuevo que no voy a volver a cometer. Sí, muy bien. Me encanta eso de que el fracaso es un aliado porque yo también digo, ama el fracaso, porque el fracaso es una retroalimentación. Entonces, tienes que empezar a amar el fracaso, no importa lo que sea. Es más, te acostumbras a decir, ok, ¿y ahora en qué va a pasar aquí? ¿Cuál va a ser el fracaso? ¿Fracasé o no fracasé? Pero ya cuando fracasas, tienes esa, ¿cómo se dice?
como les dije, la retroalimentación. Y hay una persona, un autor que recomienda mucho que le preguntes a tus hijos, ¿en qué fracasaste el día de hoy? ¿Fracasaste hoy? ¿Cometiste un error? Mm, Y luego los niños van y dicen, sí, sí, cometí un error y fue esto y esto otro. Bueno, ¿cómo lo puedes hacer mejor? Entonces, ahí tú también le puedes enseñar a tus hijos a que no sé, que no tengan miedo, que digas, es que correcto. muchos papás, te equivocaste, ¿por qué hiciste eso? Ahora hay que decir, bueno, te equivocaste, ¿cómo puedes volver a hacerlo Así mejor? es, Y así es. entonces, ahí está un tip para los papás y las mamás. Bueno, Excelente. autor, libro, mentor a distancia que te influencia. Pues yo soy, digamos que amplio en esa área, pero lo que a mí más me apasiona siempre es leer emprendimiento, liderazgo. Y he seguido mucho, por muchos años a Robert Kiyosaki, me he leído todos sus libros, al doctor Camilo Cruz, que es de aquí, de Latinoamérica. Lo recomiendo, el Factor X me cambió a mí la vida porque habla de un enfoque y muestra una historia muy, muy, muy buena allí. Y digamos que ese libro a mis 19 años en aquel entonces me volteó el chip que yo tenía de picaba aquí, hacía aquí, entonces intentaba hacer 10 cosas al mismo tiempo y digo, hey, ¿en qué eres bueno? ¿Qué es lo que tú sabes hacer? Y yo me senté y ese libro me ayudó mucho a descubrirme en qué soy bueno. Bueno, yo creo que soy bueno liderando. Entonces ese es tu norte. Enfócate y lidera y lidera y lidera y lidera y lidera hasta que realmente te conviertas en un líder y los resultados se van a dar. Otro libro muy importante, ya hablando de grandes empresarios, independientemente de su vida política, de su vida personal, eso a mí no me interesa, yo siempre tomo lo bueno y desecho lo malo de cada líder, es El toque de Midas, que es hecho por Robert Kiyosaki y Donald Trump. Ese libro también es muy bueno, los tips empresariales que ellos enseñan ahí, porque ese libro se dedica única y exclusivamente a darte tips empresariales, que era lo que me interesaba a mí en ese momento de leer, como te digo, independientemente de la vida personal de cada uno de ellos y que yo no esté de acuerdo en muchas cosas, pues con tal que yo agarre lo bueno y deseche lo malo, entonces Sí. pues esos son dos libros que recomiendo mucho y como verán, para el área empresarial, porque es lo que es mi pasión, o sea, mi pasión siempre ha sido eso. Así que les recomiendo El Factor X del doctor Camilo Cruz y El Toque de Midas de Robert Kiyosaki y Donald Trump si quieren aprender temas empresariales de emprendimiento y liderazgo. Ok, muy bien. Voy a ponerle esos libros debajo en la descripción de este video para que los tomen y que los empiecen a leer, los busquen por ahí. Probablemente estén en Amazon, ¿no? Como siempre. Los Sí, encuentran en Amazon o en las redes. así es. Bueno, bueno, no última pregunta, una pregunta, si estuvieras en mi lugar como entrevistador, ¿qué pregunta te habrías hecho a ti mismo que yo no te hice? Bueno, me habría preguntado, ¿por qué gladiador? Cierto. Este, ¿Por qué gladiador y no tu nombre? Como quizás muchas personas. Oye, pero espérate, es tu gladiador, es tu qué, tu seudónimo, ¿verdad? Sí, es mi seudónimo Ok. que decidí tomar en pandemia, por cierto. Ok. Y fue por eso, fue porque en pandemia yo tuve, como les conté en minutos anteriores, tuve una lucha muy fuerte conmigo mismo. Y digamos que ese león que tenía yo enfrente ahí en ese coliseo, así me miraba yo en ese momento, yo era ese gladiador. Para los que no saben, un gladiador era un luchador romano que era un esclavo y lo metían a pelear en un coliseo y Ujú. con leones o con otros gladiadores y si este gladiador ganaba, pues ganaba su libertad como persona en ese momento. Entonces, digamos que yo en pandemia me sucedió eso, pues yo estaba en esa época muy, muy, muy ruda de mi vida, digamos que la época más gris de mi vida, puedo decirlo, ¿ok? Entonces, ahí cuando hablamos de un gladiador, el gladiador lo metí en el coliseo y no tenía opción en lo absoluto de retirarse, de decir me rindo, no, ahí había un león enfrente de ti y no había manera, era vivir o morir, o sea, Ujú. y entonces
digamos que ahí cambió mi vida en pandemia porque yo dije, o vives o mueres aquí, así de sencillo. Entonces yo decidí vivir y de ahí salió el seudónimo Gladiador, porque yo creo que todos en esta vida somos gladiadores. Yo creo que todos en esta vida somos gladiadores porque a todos nos ha tocado luchar en nuestro coliseo interno con nuestros propios leones, porque cuando hablo de luchar con los leones no hablo de que viene un león externo a luchar contigo, o viene un amigo, o viene tu enemigo. No, no, hablo de ti, porque ese es el aprendizaje que nos dejó la historia. Y es que esos leones nos toca luchar con nuestros propios leones, con nuestros propios enemigos internos, o sea, nuestra propia mente y nuestras propias equivocaciones. Y ahí hubo ese rompimiento y digamos que le gané a mis propios leones en pandemia, le gané a esas equivocaciones que tenía yo en mi mente y pude vivir, pude, digamos, respirar, sacar la cabeza de esa agua que me estaba ahogando en mi vida. Entonces, nada, yo les recomiendo pues a todos que comparen esta historia que hoy pues les estoy compartiendo y que Rocío me está permitiendo compartir. Pues como dijo Rocío, gracias por abrir el corazón. Pues yo creo que yo, como les dije en un principio cuando empecé, me considero un ser humano común y corriente porque me equivoco al igual que ustedes, y es que mucha gente piensa que el que está allá, por lo menos hasta a uno mismo le pasa. O sea, yo veo a Rocío y yo digo, wow, qué mujer tan perfecta, qué mujer tan emprendedora, qué luchadora, pero ella tiene sus propios leones, ella tiene sus propios problemas y sus propias tormentas, porque también es un ser humano. Entonces, a veces tratamos de catalogar a esa persona como que es perfecta, intentamos buscar un modelo a seguir, y cuando esa persona se equivoca, nosotros nos decepcionamos de esa persona, pero entonces el error no fue de esa persona, porque esa persona siempre fue un ser humano. Y a mí me sucedió, porque yo cuando tuve ese quiebre en pandemia, yo perdí muchos socios, perdí familias, perdí amistades, porque me veían como un hombre perfecto y se dieron cuenta que no. Entonces yo digo que no te enfoques tanto en esa persona y no tengas expectativas de la otra persona, ten expectativas de ti mismo y lucha por ti mismo, y eso te va a liberar. Saber que todo el mundo tiene errores y tiene tormentas, eso te va a liberar muchísimo, porque cuando veas equivocarse a esa persona, no la vas a juzgar, más bien le vas a dar el hombro para apoyarse, la vas a ayudar. Hey, tranquilo, yo también he tenido tormentas y he sabido levantarme. También he tomado malas decisiones en mi vida y también me he sabido levantar. Eso nos ayuda a fortalecernos como personas, saber que somos seres humanos todos y que todos nos equivocamos. Así que, pues, mi recomendación para todos es no tengas expectativas de nadie, no tengas expectativas de nadie. Quizás admira las cosas buenas de las personas, imita las cosas buenas, pero cuando esa persona comete un error, como todo en la vida, o como todos en la vida, pues no lo pisotees, no lo juzgues y no le dejes de hablar, no le des la espalda, porque esa persona con un abrazo o con una palabra, si estás a distancia motivadora, esa persona puede cambiar su vida entera y te lo va a agradecer toda la vida. Y además, tú no sabes quién va a llegar a ser esa persona en el mundo, si va a ser un poderoso, si va a ser un presidente, tú no sabes quién va a llegar, y el día de mañana tú necesites de esa persona, ¿verdad? Tú necesites de esa persona diga, hey, estuvo ese tipo, esa tipa, esa mujer y ese hombre estuvieron allí para darme la mano, para brindarme un apoyo, para creer en mí, y quizás te ayude también a salir del hueco que te encuentras en ese momento o en lo que tú necesites. Admirable, admirable. Manuel, me encanta lo que acabas de compartir, es un gran consejo, y también digo yo que muchas personas ponemos a otras personas en un pedestal y no es así, no tenemos que hacer eso. Podemos admirarlos como tú dices y decir, voy a tomar esta parte buena de él y esta no. Entonces hay que simplemente hacer eso, ¿no? Separar la persona de lo que hace. Saber que es humano, saber que es una persona común y corriente como todos nosotros, como tú dices, Jeff Bezos o Kiyosaki, Donald Trump. Ellos tienen su momento de grandeza, pero también son humanos y también la riegan. Entonces,
no hay que juzgar a nadie, sino simplemente decir, ok, muy su vida, yo la mía. Exactamente, así mismo. Entonces, bueno, ¿en dónde te pueden encontrar en las redes? Ok, bueno, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, ¿verdad? Y en TikTok como Gladiador MF. MF por mis iniciales de mi nombre, Manuel Freites. Y así, pues, decidí colocarle al final en mis redes sociales Gladiador MF. Bien. Y pues siempre recuerden que la disciplina siempre tiene que ser más grande que tus sueños. Siempre tiene que ser más grande que tus sueños. Siempre. Y algo que aprendí de los grandes, lean, que ahí está la transformación de nuestras mentes y cambiar los paradigmas. Pero ¿qué leo? ¿Qué me recomiendas leer? Lo que a ti te dé la gana. Lo importante es crear el hábito, ¿ok? Ujú. Eso me lo enseñó un empresario multimillonario al cual yo admiro muchísimo y yo le pregunté eso. Tendría yo como 18 años en aquel momento y quería ser como él y le decía, pero ¿qué leo? ¿Qué leo? Y él me dijo, lo que te dé la gana. Yo lo que quiero es que crees el hábito, porque lo más difícil es crear el hábito. Luego que crees el hábito de leer, de la lectura, ahora sí, empieza a recomendar liderazgo, empieza a recomendar emprendimiento, empieza a recomendar familia, pero mientras tanto, lee lo que te dé la gana. ¿Por qué? Porque es lo que a ti te gusta. Es que a mí me gusta saber de, no sé, de los astros. Bueno, lee de los astros. Es que a mí me gusta saber de los carros. Bueno, lee de los carros. Es que a mí me gusta saber del modelaje. Lee del modelaje. Pero lee. Me gusta leer el periódico. Lee el periódico. Lo que tú quieras leer, lo que te dé la gana, pero crea el hábito. Cuando crees el hábito, ok, ya no pierdas más el tiempo leyendo el periódico. Ahora sí, dedícate a alimentar tu mente de cosas mejores y más productivas. Excelente consejo. Ese último consejo está genial porque es cierto, uno quiere comerse la información o buscar la información, pero no tenemos el hábito de leer. Entonces, ¿cómo vas a aprender? Hay muchos Exactamente. maestros allá afuera súper geniales en millones de libros incluso. Y pues, o sea, no, tenemos la información en nuestras manos, al alcance, y no podemos, o sea, no podemos crecer porque no tenemos ese hábito de la lectura. Excelente consejo. Última pregunta y esta va con respecto a mi podcast. ¿Qué significa para ti o cómo describes a una persona que es inquebrantable? Excelente. Bueno, yo creo que la palabra inquebrantable en este momento, en esta entrevista, para mí tiene nombre y apellido, Rocío Patricio. Yo digo que sí, sí, y saber de la vida de Rocío Patricio es bastante fácil porque ella lo publicó hace muchos años en su YouTube. No sé si todavía tienes esos videos de allí, pero hace unos años Sí. yo recuerdo que yo te seguía. Y Rocío Patricio tiene un ejemplo inquebrantable, brutal. Así que para mí una persona inquebrantable es lo que ha hecho Rocío en su vida, apretarse los pantalones y continuar. No importa lo que suceda en tu vida, seas hombre o seas mujer, apriétese los pantalones y continúe porque la vida no es color de rosa, la vida siempre te va a obligar a ser valiente, la vida no te permite, o mejor dicho, no te pide permiso. Oye, ¿quieres ser valiente? No, la vida te obliga a ser valiente porque tú no elegiste los fracasos que te sucedieron en tu vida. O sea, la vida te obligó a que te convirtieras en la Rocío Patricio inquebrantable que eres hoy en día. Así que, pues, para esas personas, inquebrantable, para mí, inquebrantable es una persona que se aprieta los pantalones y continúa y que cierra, pasa la página y sigue adelante y logra lo que quiere en su vida porque le da la gana y que se cae porque le da la gana y que se levanta porque le da la gana porque así es la vida. Y la vida no hace negocio con los débiles. Escuchen eso, la vida no hace negocio con los débiles. La vida hace negocio con los duros, con los valientes, con los echados para adelante. Así como Patricia, como Rocío Patricio, pueden verlo en su YouTube. Yo era fanático de esos testimonios que ella daba antes, allá en aquellos años, pues me ayudó muchísimo también, así como ella dice que yo aporté a ella en cosas positivas, así mismo fue ella hacia mi persona. Bien, así que les recomiendo, vayan y estudien la vida de Rocío Patricio, lo que ella ha publicado en sus redes sociales,
porque ahí se van a dar cuenta que si nosotros creemos que hemos pasado cosas duras, pues vayan y vean la vida de Rocío. Entonces, si ella pudo, pues nosotros también podemos. Eso es un inquebrantable. Gracias, Manuel, por esa, por esa respuesta y por esa, bueno, descripción de mi persona, porque es un recordatorio, pues yo a veces se me olvida, fíjate, se me olvida que por todo lo que pasé y cuando me lo recuerdan, especialmente personas como tú que me han seguido, han estado conmigo o que también me brindaron la mano en ese momento de darme consejo, platicar conmigo, mandarme apoyo, pues es cuando recuerdo, ok, sí, sí fue real y sí, sí lo hice. Y ahora ya ves que siempre vienen los problemas y como dices tú, también soy humana y también de repente me caigo, me bajan las energías, de repente no quiero hacer las cosas, eso me mantiene, bueno, con vida, o sea, me mantiene en que yo levanté esa barra y no me puedo bajar de ahí, porque no, simplemente porque no quiero, como dices tú, porque no quiero. No quiero bajarme de ahí porque quiero seguir y quiero continuar. Y más que nada, igual que tú, por mi hijo, para que él vea esa mamá que ahorita no tiene idea, ahorita está como que, mami, tienes, Sí, claro. tienes muchos seguidores, tienes clases, porque cuando hago entrevistas le digo, tengo una clase, y él me dice, todos los días tienes clases, o ahora vas a tener otra clase, y yo, sí, sí, papi. Entonces, él va a saber después, ya cuando esté más grande, que puede ver los videos, o sea, esto queda de evidencia, porque él no Correcto. va a ver eso, él no va a ver eso ahorita, sino que lo va a ver cuando ya esté grande. Y bueno, ahora que lo mencionas, eso que dices tú al principio, dijiste algo de, es una historia muy grande, muy larga como para escribir un libro. ¿Cuándo vas a escribir tu libro? Pues eso todavía no lo sé, todavía no lo sé. Sí, sí, sí tengo pensado en algún momento, pero es que no sé, a veces digamos que uno de mis defectos, quizás lo que a ti también te pasa, como me acabas de mencionar, es que a veces soy muy inconforme conmigo mismo. A veces digo, no, no, todavía no has logrado lo suficiente, todavía no has pasado lo suficiente, todavía te falta, todavía. Y cada vez estoy creciendo, creciendo. Entonces, digamos que en algún momento de mi vida tengo que hacerlo porque sí es un proyecto que tengo pensado hacer, pero todavía sigo inconforme con lo que he logrado. A pesar de todo lo que les dije, todavía me No, miro al no, espejo y pero digo, puedes imagínate, dar más. tú eres, bueno, espérate, tú eres un hombre de Venezuela y hay tanta gente en Venezuela que quisiera estar en tu posición ahorita. Entonces tú tienes que escribir esa historia, ese libro para que esas personas que están en Venezuela, que están necesitando de tu ejemplo, tu experiencia, pues se prendan, se activen, se inspiren. Entonces no digas que no has hecho nada que no es trascendente. Sí es trascendente porque ahora imagínate, esa historia que me contaste de que vendiste chicles en la calle en Ecuador, es que una persona ni se imagina. Y ahora es de estar en ese punto a estar ahora manejando múltiples Sí. empresas y creando marketing digital para esas empresas. Eso es bastante, eso es suficiente para escribir un libro. Ya te estás pasando ya llevas ahí como 2 libros. Tomaré tu Sí. consejo. Ok, bueno, entonces nos despedimos. ¿Algo más que quieras agregar para despedir a la audiencia? Pues nada, gracias por esos minutos, esos 47 minutos que llevamos, ya llevamos 48 minutos acá. Gracias por dedicar esos 48 minutos de tu tiempo, Mm. que sé que no son perdidos, sino que son inversión, porque aquí nuestra intención de nosotros también tomar esos 48 minutos de Rocío y mi persona es solamente para aportar a tu crecimiento. No es para venir a echar chismes aquí, porque esa no es nuestra intención. Creo que los dos tenemos muchas cosas en el día y ocupaciones que hacer como para tomarnos este corto tiempo, ¿verdad? Para venir a echar chisme o hablar por hablar o porque tengamos algún interés propio, qué sé yo. No, no, nuestro interés es que tú crezcas, ese es nuestro interés. Y por eso acepté esta entrevista, porque mi interés siempre ha sido aportar a ustedes. Así que, nada, les recomiendo que pues completamente vean todo esto que estamos aquí hablando y sigan viendo todas las entrevistas que Rocío siempre publica, porque estoy seguro que son muy provechosas y nada, aplicar esas cosas
que cada uno de los emprendedores y cada una de las personas que Rocío ha entrevistado ha aplicado a su vida para crecer. Háganlo ustedes también. Muy bien. Ya lo escucharon, chicos. Gran consejo, gran comentario. Y bueno, nos vemos en la próxima entrevista. Esto es Inquebrantable Podcast con Manuel Freites, que la disciplina sea más grande que tus sueños. ¿Ok? Nos vemos en la próxima entrevista.